nombre es Alejandra Montaño y les hablaré más sobre el tema expuesto anteriormente. En el modelo del reforzamiento del drive, el estrés es considerado de forma típica como un estado de desequilibrio, una perturbación del organismo. Esta perspectiva deriva del hecho de considerar que, para sobrevivir, todo animal debe aprender a actuar de forma adaptativa para así reducir las pérdidas de sus tejidos o para liberar su carga instintiva. Los impulsos que no sean descargados o los impulsos que sean parcialmente liberados van a derivar en la tensión o drive state. Los drives secundarios o aprendidos, que son los comportamientos sociales de adopción o éxito, fueron incluidos primero en el grupo de los relacionados con el estado de los tejidos, a través de la reducción de la tensión acumulada. Un animal con tensiones no resueltas es un animal fisiológicamente activado, ARO-UZ. Hace aproximadamente 40 y 50 años, este concepto fue utilizado como sinónimo de emoción. Se redujo a una estructura simple y unidimensional con manifestaciones conductuales y fisiológicas. El concepto del drive y el correspondiente modelo de reducción de la tensión han perdido prestigio a lo largo de los años. Hay estudios en los que han sido medidas de forma simultánea más de una reacción automática del sistema nervioso. Estos estudios han presentado correlaciones muy bajas, por ejemplo los estudios de Lazarus, Sepisman, Mordov y Davidson en 1962. Estos resultados contradicen el concepto de un estado generalizado de arousal, según el cual, cuando aparece un indicador fisiológico, los demás aparecen también en armonía con este. Lassay en 1967 demostró que cuando se eleva el indicador de la conductancia de la piel, el de la tasa cardíaca o de la presión sanguínea normalmente no se elevan. Las impresionantes labores de investigación de Lassay sobre la especificidad de las reacciones automáticas de respuesta a distintos estímulos estresantes debilitó la credibilidad hacia el concepto de activación general. Estudios que han demostrado también la especificidad del estímulo son los de Angel en 1960 y Angel y Bickford en 1961. Shapiro, Tursky y Schwartz en 1970 realizaron otra efectiva demostración de tal especificidad, probando que la tasa cardíaca podía elevarse mientras la presión de la sangre descendía y viceversa, como resultado de una acción retroactiva de la información. Ekman, Livingston y Friesen en 1983 han demostrado la actividad del sistema nervioso autónomo en relación con sus respuestas emocionales específicas de dos modos. Primero, controlando formas musculares específicas en los sujetos y formando con ellos prototipos faciales de emoción. Y segundo, haciendo que los sujetos revivan experiencias emocionales pasadas. Con ello, no solo pudieron distinguir entre emociones positivas y negativas, sino que también pudieron hallar diferencias dentro de la categoría de emociones negativas. Este estudio ha proporcionado uno de los soportes empíricos más importantes a la idea de que la actividad del sistema nervioso autónomo en cuanto a respuesta emocional es indiferenciada. Los trabajos de Mason han apoyado el hecho de que la respuesta hormonal varía de acuerdo con la agresión física sufrida. El calor, el frío, las prisas y el ejercicio crean cada uno un modelo distinto de respuesta hormonal. Nathanson, Krasnegor y Holiday en 1976, a partir de un estudio de la conducta de evitación en un grupo de monos, demostraron que las medidas de parámetros de conducta y del cortisol plasmático convergían o divergían según el momento del experimento en el que fueran medidas. Al inicio del experimento, las cargas eléctricas recibidas por los animales fueron muchas, dado que el aprendizaje en ese momento era todavía escaso, y las puntuaciones registradas para la medida del arousal y de la secreción del cortisol eran elevadas. En el final del experimento, los parámetros de conducta permanecieron altos, sin embargo, la secreción del cortisol permaneció baja. El concepto unidimensional de arousal debe dejar paso a otro nuevo, según el cual condiciones o procesos
psicológicos distintos afectarán el modelo de respuestas fisiológicas de forma también distinta. Los hallazgos anteriores no apoyan la teoría del reforzamiento del drive o de activación. Hacen que cualquier teoría fisiopsicológica sobre el estrés o emoción que contemple la respuesta emitida como un desequilibrio unidimensional o arousal resulta insostenible o por lo menos aparezca como altamente limitada. A continuación hablaré un poco sobre las formas básicas de la evaluación cognitiva. La evaluación cognitiva se considera como aquel proceso que determina las consecuencias que un acontecimiento dado provocará en el individuo, y este tiene de forma continua durante todo el estado de vigilia. Existen dos aspectos valorativos básicos de la evaluación que debemos saber. Primero, ¿me perjudica o me beneficia ahora en el futuro y de qué forma este me perjudicará o beneficiará? Y segundo, si puedo hacer algo al respecto. Existen tres clases de evaluación primaria. La primera, la irrelevante, donde no hay interés por las posibles consecuencias. La segunda es la benigna positiva, donde las consecuencias del encuentro se valoran como positivas. Y por último, la estresante, las cuales significan daño, pérdida, amenaza y desafío. Un ejemplo de evaluación irrelevante sería, por ejemplo, si hacemos un ruido delante de un perro con los ojos cerrados, este reaccionará al abrirlos. Si el perro descubre que tras el ruido no sucede absolutamente nada, la respuesta de abrir los ojos terminará por extinguirse. Para los seres humanos tiene gran importancia distinguir entre señales relevantes e irrelevantes, de modo que solamente se producirá la acción cuando tales señales representen algo deseable o necesario para el individuo. La evaluación benigna positiva se caracteriza por generar emociones placenteras, tales como la alegría, el amor, la felicidad, el regocijo o tranquilidad. Las evaluaciones totalmente benigno-positivas sin cierto grado de aprensión son raras, así, por ejemplo, aquellas personas en las que existe siempre la certeza de que los estados ideales no duran, o aquellas que piensan que sentirse bien siempre tienen un precio, pueden sentirse culpables o ansiosos ante tales evaluaciones. Como ya se dijo anteriormente, las evaluaciones estresantes incluyen daño, pérdida, amenaza y desafío. En cuestiones a daño y pérdida, se consideran cuando el individuo ha recibido ya algún prejuicio, como haber sufrido una lesión o una enfermedad incapacitante, algún daño a la estima propia o social, o bien haber perdido a algún ser querido. Los acontecimientos que son más perjudiciales para las personas son aquellos en donde existe la pérdida de compromisos que son importantes para ellos. En cuestiones de amenaza, se refiere a aquellos daños o pérdidas que todavía no han ocurrido, pero que se prevén. Si ya han ocurrido, igualmente son considerados como una amenaza porque tienen una carga futura que es negativa para el individuo. Se realizaron estudios en niños quemados por Hamburg y de Goza en 1953 y estudios de víctimas con polio por Vysotsky, Hamburg, Goss y Lewitz en 1961. Los individuos de este estudio no solo se hallaban gravemente incapacitados para el presente, sino que también tenían que hacer de frente a muchas amenazas relacionadas con su actividad futura. La importancia adaptativa primaria de la amenaza se distingue del daño y pérdida en que permite el afrontamiento anticipativo. En la medida en que el futuro es predecible, el ser humano puede planear y tratar por anticipado algunas de las dificultades que espera encontrar. En cuestiones del desafío, implica la movilización de las fuerzas necesarias para vencer en la confrontación, lo cual se caracteriza por generar emociones placenteras como la impaciencia, la excitación y el regocijo.